Hoy en día, hermanos, aún hay personas alrededor del mundo que podrían dar su vida por el Señor Jesucristo. Esos mensajes, hermanos, deben de crear esperanza en usted, no deben de crear discusión, duda, miedo, perturbación en su vida. Tendría que tener usted, hermanos, ahora más el deseo de querer cambiar y buscar del Señor. Y si aún así, hermanos, le hace falta entender un poquito. Esta noche, hermanos, vamos a hablar aún más de la iglesia de Pérgamo y verá, hermanos, cuán importante es ser fiel hasta la muerte. Y no es porque, hermano, tiene que morir, en realidad usted puede evitar la muerte, ¿sí? Viviendo una vida eterna, creyendo en el Señor. Es preferible, hermano, incluso más razonable, creer en que después de la muerte hay una vida eterna con el Señor, que creer que no. Al final del tiempo, cuando usted muera, haber sido mejor invertir su tiempo en esto y cuando muera darse cuenta que es así o no es así, que no haberlo hecho durante su vida. Ganamos más. Y por haber perdido la oportunidad, ¿por qué esperar hasta morir para darse cuenta cuando ya no va a volver a poder vivir? Esta oportunidad es la que usted tiene. Razone un poco. Sea inteligente. ¿Por qué tantas personas se entregarían, hermanos, a creer en un Dios invisible o creer en el Señor Jesucristo? Muchas personas hablan de la palabra esperanza, pero ¿qué esperanza puede dar Dios a través de solamente creer en Él? Es que a través de la creencia, hermanos, en el único Dios, en el Señor Jesucristo, hay sanidades, hay milagros, hay presentación. La vida continúa de una mejor manera. La paz sobreabundante que sobrepasa todo entendimiento mora en uno. Y el Espíritu Santo empieza a ser una guía y comienza a caminar con uno. Hoy, hermanos, tenía ganas de tocar otro mensaje. Y me puse esos videos porque estaban desde ayer que los iba a colocar. Y le pregunté, ¿hablo de esto? No. Y me quedé orando antes de empezar. ¿Qué quieres que hable aparte del mensaje de la revelación y de la lectura de Romanos? Y vamos a tocar un tema del mundo espiritual que tiene que ver con los ángeles. A la persona le gusta que le hablen de los ángeles. Y dije yo, ¿será ese el mensaje? Y volví a confirmar. Porque lo tenía en mi corazón, pero era más como mi deseo de querer hablar. Y en un punto, en la dirección correcta, hermanos. Escúcheme bien, por favor, escúcheme bien, présteme atención. Comparta el mensaje, denle like, hermanos, suscríbase. Queremos, hermanos, llegar a más personas y esto, hermanos, no es con el objetivo de cobrar, no estamos cobrando ningún centavo por predicar. Pasamos este tiempo aquí, hermanos, invirtiéndolo para ustedes, por amor a ustedes, para que usted aprenda y pueda salir, hermanos, de donde se encuentra. Quizás en este momento no me está creyendo lo que estoy hablando, solo le pido, por favor, quédese un momento más, escuche el mensaje, quédese 5 días, hermanos, quédese a la oración, quédese al tiempo de las alabanzas, quédese conmigo, hermanos, haga una prueba. Si usted no cree en Dios, si usted no cree en el Señor Jesucristo, si usted aún no cree en ellos, no crea, hermanos, por mí, crea en Él y déle una oportunidad a través de este mensaje, a través de todos los mensajes, de que Él pueda mostrarle que existe. Si usted le da esta oportunidad, hermanos, le puedo asegurar, en la oración, cuando oremos, que oremos por sus enfermedades, por sus problemas, por sus dificultades, esa esperanza, hermanos, que crea Él, va a causar que, hermanos, Él pueda mover toda la situación a su alrededor y obre para bien, por el hecho de creer ese pequeño grano de mostaza que colocó en este programa. Creemos en el Señor Jesucristo, lo esperamos, anhelamos de que Él se presente delante de nosotros y pueda decirnos, valió la pena. Ese tiempo invertido, hermanos, en el Señor no es en sí una pérdida de tiempo,
Es más, hermanos, el deseo que Él tiene para que nadie se pierda, nadie se condene, sino que con el mismo objetivo con el cual nosotros nos vamos a presentar, todos como una novia pura, anhelamos un novio, el cual nos vea con este corazón totalmente limpio, ya lleno, hermanos, de amor, de bondad, de paz, de ternura, de esa misericordia, de ese dominio propio, que quizás nos costaba, odiábamos, mentíamos y éramos malos, hasta de una forma de hablar. Pero cuando Él nos encuentra, hermanos, todo eso cambia, toda esa paz es entre nosotros y pasamos de muerte a vida. Incluso es más razonable permanecer en Él que estar fuera de Él. Él nos prometió, sí, hermanos, Él dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero Él ya venció al mundo y lo va a vencer con nosotros. Nosotros podemos vencerlo con Él, no podemos hacerlo solos. Él ha prometido que va a estar con nosotros y nos ha dejado el Espíritu Santo, el cual permite que todas las cosas, hermanos, todo lo que nos sucede, Él se las muestra a Él para que nos pueda apoyar, nos pueda ayudar. Pero tenemos que estar bien en sus mandamientos, en esas leyes, como lo que mencioné del niño. Nos va a beneficiar. Hermanos, leamos Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 17. Váyase conmigo a la Biblia, hermanos. Tenga algo en que anotar. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 17. Voy a sacar un poco más. Ok, dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Esto es palabra de Dios. Querido hermano y hermana en Cristo, miembro que escucha a través de Facebook y de YouTube, Dios me lo bendiga. Muchas personas dicen que conocen a Dios. Vamos a ocupar mucho la Biblia, hermanos. Estas personas que dicen que creen en Dios, dicen que lo conocen. Pero incluso, hermanos, dicen que lo conocen y creen en Dios, y no todos se van a salvar. Juan capítulo 3, versículo 36 dice lo siguiente. Vamos a leer. Juan, capítulo 3, versículo 36. Ya lo tenía aquí, hoy no lo tengo. Vamos a buscarlo entonces. Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree tiene vida eterna, pero si se rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ven la diferencia, hermanos? ¿Cómo puede tener usted vida eterna entonces? Creyéndole al unigénito Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, rehusándose a creer en Él, hermano. Dice aquí,
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre usted. Los problemas, las situaciones, las dificultades. Hermanos, ¿qué es más beneficioso creer en el Señor que no creer en Él? Hermanos, asimismo, solo cuando usted cree en Jesús, el Hijo de Dios, como su Salvador, se le puede prometer la vida eterna. Pero de nuevo, hermanos, incluso si confiesa que cree en Jesús, tampoco no todos pueden salvarse. Hermanos, así como dijimos, que aunque diga que cree en Dios y que confiesa que cree en Dios, no significa, hermano, que puede salvarse. Pero de la misma manera, aunque dice que cree en Jesús y que confiesa que cree en Jesús, no significa, hermano, que usted puede salvarse. ¿Por qué? Su creencia, hermano, debe de ser una creencia verdadera. Para mostrar que su creencia es verdadera creencia, hermano, debe de obedecer al Hijo tal como dice el Señor. Él dice, el que no obedece al Hijo no verá la vida. Obedecer al Hijo significa, hermanos, vivir por la palabra que Jesús enseña. Por lo tanto, si confiesan que creen en Jesús con sus labios, pero no obedecen su palabra, su creencia no es verdadera y no pueden tener la vida eterna. El Señor dice en la escritura de esta noche, hermanos, al que venciere le daré el maná escondido y le daré una piedra blanca y un nombre nuevo escrito en la piedra, el cual nadie conoce, sino el que lo recibe. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Las oportunidades, hermanos, son muchas. La expresión el que vence se refiere al que vence el mal del mundo y alcanza la victoria obedeciendo lo que dice el Señor. Véalo nuevamente. Solo cuando una persona vence así, hermanos, puede recibir la promesa de salvación a través de Jesucristo. Y es solo, hermanos, la persona que conoce el nombre, o sea, el nombre del Señor Jesucristo. Si solo es capaz de decir desde su lado, conozco al Señor, creo en Él, no es Él quien verdaderamente conoce al Señor. Más bien, hermanos, lo importante es que escuche al Señor decir, yo también lo conozco. Juan capítulo 10, versículos 25 al 27, dice lo siguiente. Vámonos a leer. Juan capítulo 10, versículos 25 al 27, dice: Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermano, entonces, ¿usted conoce al Señor o Él lo conoce a usted? Dice al final, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Solo, hermano, cuando una persona se convierte en alguien que cree en Jesús, va a escuchar su voz y lo va a seguir. Jesús dirá, yo lo conozco. Primera de Juan capítulo 1, versículo del 6 al 7, dice lo siguiente. Vámonos a Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, hermanos, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Repito, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es importante ver, hermanos, cuán importante, valga la redundancia, es que nosotros tengamos que estar en la luz, el que ande en la luz, que actúe en la verdad, va a tener comunión con Dios. Un hombre, hermanos, así es el que verdaderamente conoce a Dios y al Señor y puede ser limpiado de todos sus pecados a través del Señor Jesucristo. Querido hermano y hermana en Cristo, Jesús habló solo de la verdad y la bondad y manifestó muchos milagros, prodigios en el nombre de Dios Padre. Pero en sus días había gente, hermanos, que no creía también. Nuestro Jesús les dijo, no creéis porque no sois de mis ovejas.
Si son verdaderamente ovejas del Señor, creerán en el Señor por su palabra y por sus obras. Si creen en Él, oirán su voz y le seguirán. Esas ovejas son las ovejas del Señor. Y el Señor dice: vosotras sois mis ovejas, yo os conozco. Que todos ustedes conozcan al Señor y que el Señor diga que Él los conoce, para que puedan convertirse en sus ovejas amorosas, que tengan verdadera comunión con Él. En el nombre del Señor Jesucristo, yo ruego en este mensaje que así sea. Hermano querido, en la palabra que el Señor le dio a la iglesia en Pérgamo, además del significado general que hemos examinado, hermanos, hasta ahora, también hay un significado especial. Significado espiritual, hermanos. Las palabras dadas a las 7 iglesias se pueden aplicar a cualquier iglesia en cualquier tiempo, pero hay algo que es específicamente para aquellos que viven en los últimos días del mundo, o sea, ahora. La palabra dada, hermanos, a la iglesia en Éfeso fue en realidad las iglesias de hoy que crecieron hasta cierto punto con el fervor y la pasión de su primer amor, pero luego dejaron de creer y perdieron las horas que tenían al principio. Incluso, hermanos, se volvieron lo suficientemente arrogantes como para pensar que ya habían hecho lo suficiente y ahora tratan de proteger y disfrutar lo que han logrado en lugar de seguir la voluntad de Dios. La palabra, hermanos, dada a la iglesia en Esmirna fue para las iglesias de hoy que sufren diversas tribulaciones y sufren las persecuciones de los que se dicen judíos porque proclaman el evangelio del Señor y manifiestan el poder de Dios. El Señor quiere que se aferren a su promesa de esperanza. Sé fiel y yo te daré la corona de la vida, aunque se encuentren en una situación. También, hermanos, en la escritura de esta noche, la palabra que el Señor le dio a la iglesia en Pérgamo tiene algo que es aplicable a cierta situación. Eso es dar, hermanos, la palabra a algunas iglesias de hoy que están contaminadas con ideologías en sus cultos. Exteriormente, hermanos, proclaman el nombre de Dios, pero interiormente no tienen el nombre de Jesucristo, o peor aún, niegan el nombre de Jesucristo o astutamente manipulan y cambian la palabra de Dios y las palabras que el mismo Señor dijo. No solo se tientan a sí mismos, sino que también hacen que otros sean engañados y contaminan, hermanos, con enseñanzas heréticas y con ideologías heréticas. Pero entre hermanos, los que van a la iglesia y dicen que creen en el Señor, hay algunos que no disciernen bien la verdad. Se contagian de tales enseñanzas heréticas. A la gente así, hermanos, el Señor les llama a sí mismo el que tiene la espada aguda de 2 filos. Es penetrar sus enseñanzas erróneas con la espada aguda de 2 filos para que haya algunos de ellos que se arrepientan y lleguen a la salvación, a pesar de estar en esas iglesias. Incluso si se excusan diciendo: no sabía, pensé que eso estaba bien. En el día del juicio final, hermanos, cuando la palabra de Dios tan precisa, hermanos, se presente sin error e ilumine sus palabras y obras, verán claramente hasta qué punto eran ellos de la verdad. Querido hermano y hermana en Cristo, así como el Señor dice: yo sé dónde habitas, dónde está el trono de Satanás. El culto es obra de Satanás. Externamente insisten en la palabra de Dios y tienen la forma de la iglesia, hermanos, pero astutamente deterioran el núcleo de la palabra de Dios, la esencia. Entonces, ¿cuál es el estándar bíblico, hermanos, exacto para que reconozcamos y discernamos las enseñanzas heréticas? Hermano, debe de discernirlo no por el estándar de los hombres, sino por la palabra de Dios. Sin embargo, entre los que profesan creer en el Señor, hay personas que afirman que los demás están equivocados o son herejes y no están de acuerdo con sus enseñanzas o teorías que ellos fijan como norma. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el estándar de herejía? Lo vamos a encontrar, hermanos, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3. Vámonos a Pedro, hermanos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, dice al final, destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, lea bien, por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Voy a detenerme un poquito aquí. ¿Qué significa, hermanos, hacer mercadería con avaricia?
de las palabras fingidas. Van a vender la palabra. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermano, yo no sé en qué mundo estamos. Voy a mencionar algo. Me voy a quedar aquí, hermanos, con el versículo. Pues usted me está viendo en la cámara pequeña, ¿sí? Hermano, no crean que tener esos audífonos, siento que hasta yo mismo hablo muy fuerte y yo mismo me voy a dañar los oídos. Escuche bien. Hermano, si usted visita alguna página de YouTube ahora o de Facebook, verán que le salen anuncios por cada alabanza, por cada predicación, siempre al inicio, por cada cosa que, hermano, usted quiere escuchar tranquilamente. Incluso yo, hermanos, he colocado alabanzas. Si usted se ha dado cuenta que he colocado alabanzas, y esas mismas alabanzas, hermanos, siempre me tienen publicidad, propaganda. Usted dirá, amén, estoy ganando a través de la propaganda. Ok. Si esto, hermanos, en el caso de la palabra, escúcheme bien, y la culpa no la tiene el pastor, quizás no la tiene, hermano, ni la congregación, sea quien abrió esa página y la monetizó, aprovechando de que esas predicaciones y esos mensajes podían monetizarse. Si le están cobrando por orar, por predicar, si le están cobrando por cantar, y aún así, hermano, verdaderamente se lo están cobrando directamente, incluso en estas plataformas de hoy, hermano, ¿cuál es la diferencia? Usted me dirá, no, es que eso no es en persona, eso no es así. Hermano, usted puede tener, incluso vivir del evangelio, pero usted puede vivir, hermanos, de lo mismo que recibe de la iglesia. Si usted está cobrando fuera, hermanos, de lo estipulado incluso por el corazón de Dios para usted está en avaricia y está vendiendo, mercadeando, hermanos, con palabras fingidas lo que habla. En esta herejía, en estos problemas, hermanos, esos de tales, hermanos, ya de largo tiempo, dice aquí, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No va a esperar, hermanos, que usted vea a estas personas. Pero yo veo bastantes personas que pasan cobrando los diezmos y ofrendas a diestra y a siniestra, hermano, pero eso está bien dentro de su iglesia. Si él está haciéndolo en su iglesia, lo puede hacer. Escuche bien. El problema sería, hermanos, que ocupe eso para beneficio personal, ocupe eso, como hablamos en los sermones de los diezmos, ocupe eso, hermanos, para... Y cuando hablamos de beneficio personal sería, hermanos, algo realmente atroz. Sí, porque el obrero es digno de su salario, hermanos, y puede recibir de parte de la iglesia para su comida, para su casa, para pagar las casas que tiene que hacer, de la casa los servicios. El problema está, hermanos, que de eso, hermanos, lo ocupe para apuestas, para prostitutas, por ejemplo. Otras cosas, hermanos, que no tienen nada que ver, hermanos, con el evangelio. Y aún más, el problema está que vaya de lugar en lugar, hermanos, cobrando y ganando y viendo, hermanos, cómo se lucra porque ya le gustó eso. Dios, hermanos, va a causar un problema en esa situación. Ahora bien, estamos en 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, ok. Hermanos, el estándar más claro para discernir el culto es que nieguen al Señor que los compró. El único que puede salvarnos del castigo eterno de la muerte es solo el Señor Jesucristo. Si niegan al Señor Jesucristo y están cobrando, hermanos, la misma gracia que han recibido, ¿por qué lo hacen? Puesto que Jesús, hermanos, nos limpió de nuestros pecados y nos llevó a la salvación. Todos los hijos de Dios salvados son aquellos que el Señor compró con su sangre. La enseñanza de culto que niega al Señor, que nos compró con su sangre, es herética. Por lo tanto, antes que Jesús cumpliera su obra al ser crucificado en la cruz y resucitado, no había necesidad de usar la palabra culto. Jesús significa el que Él salvará al pueblo de sus pecados, y Cristo significa el que es el ungido. Solo después de que Jesús fue crucificado en la cruz y resucitó, cumplió su obra y se convirtió en nuestro Salvador. Por lo tanto, hermanos, negar al Señor comenzó después de esto. Las personas, hermanos, que negaron a Jesucristo y por lo tanto la idea de la enseñanza herética aparecieron solo después de que Jesús cumplió la palabra como Cristo por su resurrección. Esa es la razón, hermanos, por la cual no hay nada acerca de la herejía en el Antiguo Testamento y los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Los judíos llamaron al apóstol Pablo cabecilla de la secta de los nazarenos.
Pero usaron la palabra secta, no porque negaran al Señor que los compró, sino porque el cristianismo no era lo que ellos creían desde la perspectiva del judaísmo. Un diccionario define, hermanos, que una secta o culto es un grupo religioso con ideologías y prácticas que están en desacuerdo a ellos y que son diferentes. De acuerdo con esta definición, los grupos con un pensamiento religioso que varía de lo que cree ese grupo serían todas sectas y cultos. Desde el punto de vista del cristianismo, hermanos, el budismo, el hinduismo, el islam son todas sectas. Pero desde el punto de vista del budismo, el cristianismo, el hinduismo y el islam se convierten en sectas también. Pero la definición, hermanos, de culto de la que estamos hablando ahora se refiere al culto definido dentro de los límites del cristianismo. Si la gente quiere decir que alguien es un cultista dentro de los límites del cristianismo, deben examinar según el estándar de la Biblia si alguien está negando o no al Señor que lo compró. Sin embargo, cuanto más nos acerquemos a los últimos días, más aumentará el número de enseñanzas del culto. Se erige como si fuera el Salvador y enseña a la gente que a través de ellos esas personas pueden alcanzar la salvación. Revelan enseñanzas, tientan, engañan a otros para que piensen que las personas pueden alcanzar la salvación, no por el nombre de Jesucristo, sino por algún otro nombre. Pero a medida, hermanos, que pasa el tiempo, revelan su verdadera identidad. Siguen la inmoralidad y obstaculizan las enseñanzas de la verdad. Por su codicia, intentan aprovecharse de sus seguidores, adquiriendo fortunas de ellos. Además, hermanos, practican muchas iniquidades contra la palabra de Dios. Sin embargo, aquí, hermanos, hay una cosa que usted debe de recordar. Incluso, si hacen muchas cosas ilegales, no debe de juzgarlos como sectas y cultistas. Por supuesto que es necesario reprenderlos y amonestarlos para que puedan arrepentirse, alejarse de la iniquidad y volver a la verdad. Pero incluso si practican la iniquidad contra la verdad mientras no nieguen a Jesucristo, el Señor que nos compró con su sangre, entonces nunca debe de juzgarlo como herejes o un grupo de herejes. Lo dice en Hechos capítulo 5, versículo 35 al 39. Vámonos a Hechos. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Perdón que no me va. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos, dice, que a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá bien. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hermanos, quien escribió esto, hermano, quien dijo esto, fue el maestro fariseo llamado Gamaliel. Él fue respetado por el pueblo. Y dijo a los que juzgaban y condenaban al cristianismo estas cosas de los versículos, hermanos. Al final dice, porque, pues sí, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Ven? ¿Ven por qué es importante no juzgar, hermanos? Y aquí, hermanos, hoy en día se ha levantado tanta gente criticando toda cosa que sale, hermanos. Si el cantante cristiano habló de algo, hermanos, lo hablan en contra. Si el pastor dijo algo en contra, también lo dicen. Y al que fuera totalmente cierto, hablan de Jesús y creen en Jesús. Incluso hoy, hermanos, que estaba hablando del video, hermanos, que vi del árbol de la vida, ellos estaban hablando de Jesucristo. Por lo tanto, hermano, debes recordar que solo Dios puede juzgar. Diga conmigo, solo Dios puede juzgar. Querido hermano y hermana en Cristo. Miremos de nuevo 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
Hermano, dice esto que son falsos profetas y falsos maestros, que secretamente introducen herejías destructivas. Aquí, hermanos, falso. Vea, falso, hermanos, es algo para engañar a otros. Esta falsedad, hermanos, es negar a Jesucristo, que es la verdad. Primera de Juan capítulo 2, versículo 22 dice, vámonos a Juan ahora. ¿Quién es el mentiroso? Escuche bien, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Mi hermano, muchas personas dicen que el anticristo es una entidad, es una persona, y que están esperando a que salga esa persona para saber que es el fin del mundo. Pero en realidad usted sigue negando a Cristo todos los días. Usted tiene el espíritu del anticristo al negarlo. Aquí me dice, ¿quién es el mentiroso? Aparte de ser mentiroso y anticristo, el mentiroso que niega al Señor Jesucristo como Hijo de Dios es un anticristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Usted me dirá, pero yo no lo quiero negar, en realidad aún no me convence. En el convencimiento está el problema, hermanos. Si dice que los que niegan que Jesús es el Cristo son los mentirosos y los que niegan al Padre y al Hijo son los anticristos, los falsos profetas, entonces, hermanos, y los falsos maestros pueden también, hermanos, crear sectas que niegan a Jesucristo, que los compró a todos nosotros con su sangre. Primera de Juan capítulo 4, versículo del 1 al 3 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, vea bien, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced del Espíritu de Dios. 2 puntos, vea, en esto lo va a conocer. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Repito lo último. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Desde ese entonces ya estaba, hermanos. Ya habían escuchado que llegaba, que venía. Los que reciben el Espíritu de Dios son los que aceptan, hermanos, a Jesucristo que vino en carne. Son los que creen en Dios la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando reciben el Espíritu de Dios y aceptan a Jesucristo, son sellados como hijos de Dios y, con la ayuda del Espíritu Santo, llegan a conocer la verdad y a vivir por la verdad. Por otro lado, los anticristos, hermanos, son aquellos que se oponen a Jesucristo con la palabra de Dios, niegan la salvación por medio de Jesucristo. El hecho, hermanos, de que no acepten a Jesucristo no es más que estar en oposición a Dios, que envió a Jesucristo a esta tierra. Debe poder discernir, hermanos, qué es el culto, quién es el falso profeta, quién es el falso maestro y quién es el anticristo, basado en la Biblia. No debe ser tentado por la enseñanza del culto y al mismo tiempo debe de poder enseñar a aquellos que siguen la enseñanza del culto usando, hermanos, la espada aguda de 2 filos, que es la palabra de Dios. Pero eso no significa, hermano, que tenga que discutir con estas personas. Lo dice, hermanos, Tito capítulo 3, versículo 10. Vámonos a Tito. Este no lo puso, ¿cómo no? Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, dice, deséchalo. Aquellos que causen divisiones, ¿ve? En lugar de pelear con ellos, todo lo que tiene que hacer, hermanos, es advertirle 1 o 2 veces con la palabra de la verdad. Se escuchan, se dan cuenta y dan marcha atrás, hermanos, de lo que están haciendo, entonces está bien. Pero si no lo hacen, entonces le dice que se mantenga alejado de ellos. No es, hermanos, porque no le gusten, porque no se gusten o lo que les odie. Es más bien porque puede contaminarse con sus enseñanzas mientras debate con ellos si no se mantiene firme en la verdad. ¿Saben qué, hermanos? Me estoy dando cuenta que les coloqué el versículo 10 y era otro.
nicolaita. Bueno, dice aquí en el 9, para evitar las cuestiones necias y genealogías, y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Hermanos, debe de evitar estar manipulando astutamente la verdad y atacar los puntos débiles de los demás. No debe discutir con ellos con un conocimiento pobre de la palabra. Amén. Sin embargo, hermanos, una vez contaminados con las enseñanzas del culto, no es fácil para ellos darse cuenta y dar marcha atrás. Es como una pérdida de tiempo discutir con estas personas. Por eso Dios les dice que los evite y se aleje de ellos. Pero el Señor quiere, hermanos, darles a las personas que han caído en las enseñanzas de cultos así la oportunidad de arrepentirse y volverse nuevamente a Él. Por eso, hermanos, hablé sobre las lecciones de Balaam y de los nicolaitas. Y reprendió, hermanos, que seguían sus enseñanzas en esos versículos. ¿Qué es lo que usted puede aprender, hermanos, del caso de Balaam, por ejemplo? Lo primero, hermanos, es una advertencia contra la fe nominal que se compromete con el mundo. El Señor nos enseña que adentro de tal fe hay un atributo de la carne que quiere hacer que una persona haga lo que le plazca a pesar de que conoce la voluntad de Dios. También una persona puede decir que sigue la voluntad de Dios, pero debido, hermanos, al atributo en su corazón puede ir exactamente en dirección opuesta a la voluntad de Dios. Además, hermanos, pueden ser instigados por Satanás, tentar a otros a dejar la verdad y luego todos van juntos por el camino de la muerte. Hermanos, eso en sí mismo puede parecer bastante diferente de una secta, pero una vez que se permite, aunque sea un poco eventualmente, se deteriorará, hermanos, astutamente y alterará la verdad, y eso, hermanos, conducirá al culto. Por eso el Señor advierte estrictamente en contra de ellos. Y al mismo tiempo, el Señor menciona acerca de los nicolaitas, quienes fueron el ejemplo de deteriorar la verdad y tentar a la gente. Ya expliqué, hermanos, acerca de las enseñanzas de los nicolaitas en estos mensajes sobre Apocalipsis. Ellos, hermanos, tentaron a la gente a creer que no importaba cuánto pecaran, aún podrían ser salvos. Su enseñanza niega completamente la sangre de Jesucristo, quien tomó nuestros pecados y murió por nosotros. Está claramente, hermanos, en contra de la verdad, pero las personas que amaban al mundo y se hicieron amigos del mundo fueron tentadas a aceptar estas enseñanzas. El número de esas personas, hermanos, aumentaron mucho más en los últimos días. Sin embargo, escúcheme bien, todavía creen en el Señor estas personas. Y no se dan cuenta, hermanos, que es fácil darse cuenta de que son fechorías lo que están aprendiendo. Para enseñarles a hacerles comprender la verdad, es necesario, hermanos, la palabra de vida que puede penetrar el espíritu o el alma y dividir cada coyuntura y traspasar hasta la médula espinal. Debe demostrar claramente la voluntad de Dios, lo que es creer en el Señor y lo que es amar al Señor. También, hermano, tiene que probar que la palabra es verdadera con las obras del poder de Dios. Solo entonces aquellos que fueron contaminados en las enseñanzas de los cultos podrán arrepentirse, volverse atrás y alcanzar la salvación. Hermanos, por supuesto, no habrá muchos de ellos. Sin embargo, tal como dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, lo siguiente: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aunque, hermanos, estaba siguiendo las enseñanzas de estos cultos, Dios quiere que se arrepientan, que se vuelvan atrás y alcancen la salvación. Dice, hermanos, Dios Padre no quiere que vayan camino a la destrucción, camino a la muerte eterna. Él quiere darles una oportunidad por cualquier medio para que puedan encontrar una manera de vivir. Por lo tanto, hermanos, Él les da una oportunidad a través de las obras ardientes del Espíritu Santo en estos últimos días. Si hay personas que escuchan la palabra de verdad y la realizan, se convertirán en los vencedores y podrán alcanzar la salvación. Para tal caso, hermanos, el Señor dice: al que venciere, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y un nombre nuevo escrito en la piedra, el cual nadie conoce, sino el que lo recibe. Así, hermanos, en la palabra dada a la iglesia de Pérgamo, se da el sentido de que incluso a aquellos que encuentran difícil alcanzar la salvación por haber caído en las enseñanzas de un culto extraño,
por la gracia del Señor y la ayuda del Espíritu Santo, se les dará una oportunidad de salvación para que puedan recibir la gracia para alcanzar la salvación. Hermanos, en el próximo mensaje vamos a echar un vistazo, hermanos, sobre la cuarta iglesia, la iglesia en Tiatira. Querido hermano y hermana en Cristo, hay unos equipos misioneros, hermanos, en unas iglesias, los cuales valientemente llevan los evangelios a países musulmanes, hindúes y muy católicos. Hermanos, estas personas han manifestado innumerables aceptaciones de personas en el nombre del Señor Jesucristo. Y hermanos, se han convertido al cristianismo. Estas personas han llegado a esparcir la semilla del evangelio al pueblo incluso judío. Sin embargo, hermanos, mientras evangelizan a las personas, podrán encontrar más difícil evangelizar a aquellos que dicen conocer el cristianismo, aunque en realidad no lo sepan o estén contaminados en la enseñanza de las sectas, que evangelizar a aquellos que no saben nada en absoluto. Hermanos, no fueron los judíos quienes dijeron que conocían y creían en Dios, pero no reconocieron al Hijo de Dios Jesús y lo crucificaron en la cruz. Por lo tanto, hermanos, para mostrar la verdad a aquellos que están influenciados por la forma del cristianismo que ha cambiado y degenerado o que ha sido contaminado y pervertido por las enseñanzas de un culto, como la iglesia en Pérgamo, es necesario tener poder y autoridad. Debemos mostrarles las pruebas de que nunca pueden negar, sino reconocer y difundir el Evangelio de Jesucristo y el cielo. Si no lo hacemos, hermanos, de esta manera, no importa cuánto esfuerzo hagamos con tiempo y con dinero, nunca podremos dar un verdadero fruto con estas personas. Por lo tanto, ¿cuántas obras nos quedan por hacer? En estos últimos días, hermanos, debemos sentir el corazón de Dios Padre que quiere salvar al menos un alma más, y debemos llevar este evangelio, hermanos, de santidad y poder de Dios a las almas de todo el mundo. Para participar, hermanos, en este bendito ministerio, debe de mantenerse firme en la palabra de verdad. Así como Efesios capítulo 6, versículo del 13 al 17, dice lo siguiente: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, aquí en El Salvador, hermanos, es bien difícil también poder llevar el mensaje santo de la verdad, porque hubo demasiados cambios en el mensaje. Lo que debería ser correcto se practica incorrectamente, y las personas prefieren eso incorrecto porque es la manera en que se los enseñaron. Hermanos, debe de armarse espiritualmente para poder predicar. Ruego que muchos de ustedes se emerjan así en la autoridad de la palabra y el poder, y se conviertan en guerreros espirituales que realicen que el reino de Dios pueda ser predicado en el país donde usted está. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo, yo lo ruego, reciba, hermano, esta bendición de la semilla y pueda aceptar este mensaje en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Continuamos, hermanos, con una preciosa alabanza, y luego de la alabanza, hermanos, vamos con el tiempo de la oración. El que tenga oídos para oír, que oiga.